Las tablas son objetos fundamentales de una base de datos, ya que en ellas es en donde se conserva toda la información. En una base de datos como Access, cada tabla almacena datos sobre un tema en concreto. Tiene registros, filas y campos columnas. Los campos tienen diferentes tipos de datos, como texto, números, fechas e hipervínculos. Cada campo tiene un tipo de datos e indica el tipo de datos que almacena el campo. Por ejemplo, si se escribe un nombre, el tipo de campo es texto. Si es un sitio web, es un hipervínculo. Si es un número, es número entero largo. Si es 5000, es número doble. Si es una fecha, etc. Al crear una base de datos de Access, los datos se almacenarán en tablas, listas basadas en temas que contienen filas y columnas. Para crear una tabla se puede crear una base de datos, insertar una tabla de una base de datos existente o importar y vincular a una tabla desde otro origen como Excel, Word, archivo de texto u otra base de datos. Al crear una base de datos en blanco, se inserta automáticamente una nueva tabla vacía. Posteriormente se pueden introducir los datos para empezar a definir los campos. Para crearla se le da clic en Archivo Nuevo, después Base de datos de escritorio en blanco. En el cuadro Nombre de archivo se escribe un nombre de archivo para la nueva base de datos y se selecciona Crear. Para crear una nueva tabla en una base de datos existente se le da clic en Archivo, Abrir, clic en Reciente y selecciona en donde se ubique la base de datos y se le da clic en Abrir. En la pestaña Crear en el grupo Tablas, clic en Tabla, se inserta una tabla nueva en la base de datos y se abre la tabla en la vista Hoja de datos. Para importar o vincular para la creación de una tabla se puede importar o vincular datos almacenados en otros archivos como Excel, SharePoint, Access, etc. Se le da clic en Archivo, Abrir. En el cuadro de diálogo se abre, selecciona y abre la base de datos en la que se desea crear una tabla. En la pestaña Datos externos del grupo Importar y vincular se le da clic en uno de los orígenes de datos disponibles y se siguen las instrucciones de los cuadros, de acuerdo a lo que quieras establecer. Aquí se indica que establezcas una clave principal. Si no tienes una, Access crea automáticamente un índice para la clave principal que puede ayudar a mejorar el rendimiento de la base. Cada registro tiene un valor en el campo de clave principal y siempre tiene que ser único para evitar confusiones con otros campos. También se puede crear una tabla en la base de datos importada desde SharePoint. Solo tienes que irte a la pestaña Crear en el grupo Tablas, hacer clic en Listas de SharePoint y seguir las instrucciones. Se puede crear una tabla en la base de datos que se conecte a los datos de un sitio web que proporcione una interfaz de servicio web. Las tablas de servicio web son de solo lectura. En la pestaña Datos externos, en el grupo Importar y vincular, haga clic en Más y luego en Servicios de datos. En este caso yo voy a utilizar una base de datos existente para crear mi tabla y la voy a importar desde Excel. Las propiedades de una tabla son atributos que afectan la apariencia o el comportamiento de la tabla. Estas se establecen en la hoja de propiedades en la vista Diseño. Seleccione las tablas cuyas propiedades se establecer. En la pestaña Inicio, en el grupo Vistas, se hace clic en Vista y luego se hace clic en Vista Diseño. En el grupo Mostrar u Ocultar se hace clic en Hoja de propiedades. Ahí se muestra la hoja de propiedades de la tabla. En la hoja de propiedades da clic en la pestaña General, hacer clic en el cuadro de la izquierda y especificar una configuración de propiedad. Presionar Control G para guardar cambios. Aquí se muestran las propiedades que se pueden configurar, como mostrar vistas en el sitio de SharePoint. Aquí es para especificar si las vistas basadas en la tabla se pueden mostrar en un sitio de SharePoint. Hoja secundaria de datos expandida es para expandir todas las hojas secundarias de datos cuando abra la tabla. El alto de hoja secundaria de datos expandida es para expandir todas las hojas secundarias de datos cuando abra la tabla. El alto de hoja secundaria de datos es si se desea que la ventana de hojas secundarias de datos se expanda para mostrar todas las filas. Si es así, dejar la propiedad establecida en 0. Si se desea controlar el alto de la hoja secundaria de datos, escribe el alto que se desee en pulgadas.
La orientación es para definir la orientación de la vista, según si el idioma se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La descripción es para proporcionar una descripción de la tabla. Esta descripción aparecerá en la información sobre herramientas para la tabla. En la vista predeterminada es para establecer la hoja de datos como vista predeterminada. Regla de validación es para escribir una expresión que deba ser verdadera al agregar o modificar un registro. Texto de validación es para escribir un mensaje que aparezca cuando un registro infrinja la expresión en la propiedad regla de validación. El filtro es para diferir criterios de modo que se muestren únicamente las filas coincidentes en la vista hojas de datos. Ordenar por es para seleccionar uno o varios campos para especificar el criterio de ordenación predeterminado de las filas en la vista hoja de datos. Hoja secundaria de datos es para indicar si va a aparecer una hoja secundaria de datos en la vista hoja de datos. En caso afirmativo, es la tabla o consulta que va a proporcionar las filas de la hoja secundaria de datos. Vincular campos secundarios es para indicar los campos de la tabla o consulta usados para la hoja secundaria de datos que coinciden con la propiedad vincular campos principales especificados para la tabla. Vincular campos es para indicar los campos de la tabla o consulta usados para la hoja secundaria de datos que coinciden con la propiedad vincular campos principales especificados para la tabla. Vincular campos principales es para indicar los campos de la tabla que coinciden con la propiedad vincular campos secundarios especificados para la tabla. Filtrar al cargar es para aplicar automáticamente los criterios de filtro de la propiedad filtro, estableciendo su valor en sí al abrir la tabla en la vista hoja de datos. Ordenar al cargar es para aplicar automáticamente los criterios de ordenación de la propiedad ordenar, estableciendo su valor en sí al abrir la tabla en la vista de datos. Después de crear o modificar una tabla se debe guardar su diseño, se le asigna un nombre y para esto selecciona Archivo y Guardar. Para establecer o cambiar la clave principal se selecciona la tabla cuya clave principal desee establecer o cambiar. En la pestaña Inicio en el grupo Vistas, hacer clic en Vistas y luego hacer clic en Vista Diseño. En la cuadrícula de diseño de la tabla seleccione el campo o los campos que desea usar como clave principal. En el grupo Herramientas de la pestaña Diseño, haz clic en Clave Principal. Ahí aparece un indicador de clave a la izquierda del campo o campos que ha especificado como clave principal. Y para quitar la clave se siguen los mismos pasos y automáticamente se quita el indicador de la clave del campo. Cada campo tiene ciertas características esenciales, como un nombre que lo identifica de manera única dentro de una tabla. Después de crear un campo, se puede establecer las propiedades del campo para controlar su apariencia y comportamiento.